No sé por qué estoy escribiendo esto. En realidad sí lo sé. Porque si no lo escribo, me va a explotar la cabeza. Porque llevo 3 semanas sin dormir más de 2 horas seguidas. Porque mi novia se fue de casa diciendo que ya no soporta verme despertar gritando. Porque anoche me encontré mirando fijamente la puerta de mi habitación durante 40 minutos, esperando que algo la tocara desde el otro lado. Y porque necesito que alguien me diga que esto no me está pasando solo a mí. Que alguien más ha vivido algo así. Que hay una explicación, aunque sea horrible, pero una explicación al fin. Pero en el fondo sé que no la hay. Esto pasó en diciembre del año pasado. Me había quedado sin trabajo en octubre y para noviembre ya estaba desesperado. Rentas, deudas, la comida. Cualquier cosa servía. Así que cuando un amigo de un amigo me dijo que conocía a alguien que necesitaba un vigilante nocturno para una propiedad, dije que sí sin pensarlo 2 veces. El tipo se llamaba Sergio. Me citó en un café del centro. Llegó con un café frío que debía tener horas y una carpeta gastada llena de papeles que parecían de los 80. El trabajo es sencillo, me dijo, sin mucho preámbulo. Es una propiedad privada, una casa antigua. Los dueños viven en el extranjero. Solo necesitan a alguien que esté ahí por las noches. Vigilar que no entre nadie. Asegurarse de que todo esté en orden. ¿Por qué? Pregunté. Quiero decir, ¿por qué contratar a alguien solo para eso? ¿No pueden poner una alarma? Sergio me miró de una forma que no supe interpretar. Como si estuviera decidiendo si decirme la verdad o no. Las alarmas no funcionan ahí, dijo al final. Al menos no como deberían. Se disparan solas. Los técnicos van, revisan, dicen que todo está bien, y a la semana vuelve a pasar. Los dueños están hartos. Quieren a alguien ahí, físicamente. Persona presente. ¿Para evitar robos? Hizo una pausa. Para que haya alguien. Nada más. Debería haberlo notado. La forma en que evitaba mirarme. El tono. Pero en ese momento solo pensé en el dinero. Pagan bien, dijo, como si me estuviera leyendo la mente. Eso sí, tienes que firmar un contrato donde aceptas cumplir una serie de reglas. Son sencillas, pero no negociables. Sacó un par de hojas de la carpeta. Las hojeó rápido y me señaló los puntos con el dedo. Primero, llegas a las 10 de la noche, sales a las 6 de la mañana. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Segundo, hay habitaciones cerradas con candado. No las abras. No importa lo que pase, no importa lo que escuches. No se abren. Tercero, hay un teléfono fijo en el recibidor. No suena nunca. Si suena, no lo contestes. Cuarto, si escuchas pasos en el segundo piso, no subas. Quinto, las luces del primer piso pueden apagarse. Si lo hacen, no te muevas. Espera a que vuelvan a encenderse solas. Siempre lo hacen. Sexto, si alguien toca la puerta después de las 3 de la mañana, no abras. No mires por la mirilla. No preguntes quién es. Solo ignóralo. Séptimo, si ves a alguien dentro de la casa, y no eres tú, no es una persona real. No le hables. No lo mires a los ojos. Aléjate lentamente hacia la puerta principal, pero no salgas. Espera a que desaparezca. Octavo, si escuchas tu nombre, viene de donde sea que venga, no respondas. Noveno, a las 5:48 de la mañana, escucharás un ruido. Como algo pesado arrastrándose por el techo. Cuando eso pase, tienes que pararte, ir a la puerta principal, abrirla y esperar afuera exactamente 2 minutos. Luego entras y cierras. Pase lo que pase durante esos 2 minutos, no entres antes. No importa lo que veas o escuches. Décimo, si alguna vez sientes que no estás solo, y no es ninguna de las situaciones anteriores, quédate quieto y cierra los ojos. Cuenta hasta 100. Despacio. Si cuando abras los ojos todavía sientes que no estás solo, repite. Las leyó todas sin cambiar el tono de voz. Como si estuviera leyendo las instrucciones de un microondas. Yo me quedé callado un momento, esperando que soltara una risa y dijera es broma, esto es para espantar a los curiosos. Pero no lo hizo. Solo me miró, esperando mi respuesta. ¿Esto es en serio? Pregunté. Completamente. ¿Por qué todas esas reglas? Porque los dueños son supersticiosos. Porque la casa es vieja. Porque han pasado cosas. No te voy a mentir, ha habido otros vigilantes antes que tú.
La mayoría duró poco. Unos renunciaron, otros simplemente dejaron de presentarse. Pero si cumples las reglas, no pasa nada. Esas reglas son la razón por la que la casa sigue en pie y los vecinos no se han mudado. ¿Qué tipo de cosas han pasado? Sergio se encogió de hombros. Cosas. Ruidos. Sensaciones. Nada que no pase en cualquier casa vieja. Pero mejor prevenir. Mentía. Lo supe en ese momento, pero me lo callé. Necesitaba el trabajo. Firmé el contrato. Me dio las llaves, una linterna, por si acaso, dijo, y un número de teléfono al que podía llamar solo en caso de emergencia real. No el mío, el de él. Emergencia real, repitió. Esa noche fui por primera vez. La casa estaba en las afueras del pueblo, al final de un camino de tierra que parecía no llevar a ningún lado. Era una construcción antigua, de esas de principios del siglo XX, con 2 plantas y un tejado de pizarra que se veía oscuro incluso de día. Llegué a las 9:45, por llegar un poco antes y familiarizarme con el lugar. Ya de entrada sentí algo raro. No sabría explicarlo. No era miedo exactamente. Era como esa sensación que tienes cuando entras a una habitación y notas que algo ha cambiado, pero no sabes qué. Una incomodidad física, casi eléctrica, en la nuca. El recibidor era amplio, con un suelo de madera que crujía en cada paso. Había un teléfono en una mesita, justo al lado de una lámpara de pie. Un par de cuadros en la pared, paisajes aburridos, de esos que nadie mira. Una escalera al fondo que llevaba al segundo piso. Y silencio. No el silencio normal de una casa vacía. Un silencio denso, que pesaba. Como si el aire estuviera más quieto de lo que debería. Hice lo que haría cualquiera. Encendí todas las luces del primer piso. Había una sala contigua al recibidor, con un sofá viejo y una televisión que no tenía antena, así que no servía para nada. Una cocina al fondo, con nevera pero sin comida. Un baño pequeño. Y 3 puertas cerradas con candado, tal como me había dicho Sergio. No toqué los candados. Ni siquiera me acerqué. Las primeras horas fueron tranquilas. Me senté en el sofá, saqué el móvil, no había cobertura, por supuesto, y me puse a leer un libro que había llevado, uno de esos de True Crime que a mi novia le gustaban. Cada tanto levantaba la vista, escuchaba. Nada. Hasta las 2 de la mañana. Fue un ruido pequeño. Como si alguien hubiera dejado caer una canica en el segundo piso. Luego otro. Luego una pausa. Luego varios seguidos, rodando por el suelo. Me quedé inmóvil, el libro en las manos sin leer. Las reglas. Pasos en el segundo piso, no subas. Esto no eran pasos, pero era algo. Algo que se movía. Respiré hondo y me repetí que eran cosas de casa vieja. Las cañerías. La madera que se expande con el frío. Los animales en el tejado. Ratas, seguidamente. Solo ratas. Pero no sonaban a ratas. Sonaban a algo más pesado. Los ruidos duraron como 10 minutos y luego pararon. No pasó nada más. A las 5:48, justo como había dicho Sergio, escuché el arrastre en el techo. Algo pesado, que se movía lentamente de un extremo a otro. Me levanté, fui a la puerta principal, la abrí y salí. Afuera hacía frío. El cielo empezaba a clarear, pero apenas. Me quedé en el porche, mirando al frente, contando los segundos en mi cabeza. No pasó nada. No vi nada. No escuché nada excepto el viento. Cuando pasaron los 2 minutos, entré. Cerré la puerta. Esperé unos segundos. El arrastre había cesado. A las 6 en punto salí. Respiré profundo al aire libre, como si hubiera estado conteniendo la respiración toda la noche. Me sentí tonto. Solo era una casa vieja. Solo eran ruidos. Volví al día siguiente. Y al otro. Y al otro. La primera semana fue así. Ruidos arriba. El arrastre puntual de las 5:48. Una vez las luces del recibidor parpadearon y se apagaron durante unos segundos. Me quedé quieto, como decía la regla. Cuando volvieron a encenderse, todo seguía igual. No vi nada. No pasó nada. Empecé a relajarme. Llevaba un termo con café, mantas, más libros. Había encontrado una radio vieja en un armario de la cocina y, para mi sorpresa, funcionaba. Solo cogía una emisora, una de música clásica, pero era mejor que el silencio.
La segunda semana todo cambió. Era martes, creo. O miércoles. Las noches se volvían borrosas entre sí. Llevaba 8 días seguidos y el sueño se acumulaba, pero el dinero era demasiado bueno para renunciar. Esa noche me despertó un ruido. No debería haberme dormido. Lo sé. Pero eran las 3 de la mañana y llevaba 1 hora luchando contra el sueño, y al final me venció. Estaba en el sofá, con la cabeza apoyada en el brazo del mueble, y me despertó un golpe seco en la puerta principal. Me incorporé de golpe, con el corazón latiendo tan fuerte que lo sentía en las sienes. Miré el reloj, 3:12. 3 golpes más. Claros. Deliberados. No me moví. Recordé la regla: si alguien toca después de las 3, no abras. No mires por la mirilla. Los golpes continuaron. No con violencia, sino con ritmo. 1-2 pausa. 1-2 pausa. Como si alguien estuviera siguiendo un patrón. Y luego, una voz. ¿Hay alguien? Era una voz de hombre. Neutra. Ni vieja ni joven. Perdón, se me averió el coche. ¿Puede ayudarme? Me quedé helado. No por la petición, sino por algo que noté en su voz. Una cualidad extraña. Como si estuviera hablando desde muy lejos, pero también justo al otro lado de la puerta. Como si la voz no saliera de una boca, sino que estuviera simplemente ahí. No contesté. No respiré. Sé que hay alguien ahí. Vi la luz. Silencio. Otros 3 golpes. Por favor. Solo necesito usar un teléfono. Miré el teléfono fijo del recibidor. Seguía colgado, mudo. Otros 3 golpes. Si no abre, voy a tener que esperar aquí fuera. Hace frío. Y entonces escuché algo que me hizo apretar los dientes para no gritar. Pasos. No en el segundo piso, sino en el porche. Pasos que se alejaban de la puerta, que bajaban los escalones de madera, que se perdían en la oscuridad. No me moví durante 1 hora. Cuando por fin me levanté para orinar, lo hice en el baño con la luz apagada, sin atreverme a mirar las ventanas. A la mañana siguiente, cuando salí, revisé el porche. No había marcas en la tierra, no había huellas, no había nada que indicara que alguien había estado allí. Pero en la puerta, justo al lado de la mirilla, había algo que no recordaba haber visto antes. 3 pequeñas marcas. Como si alguien hubiera rascado la madera con las uñas. 3 marcas paralelas. No se lo conté a Sergio cuando me llamó para preguntar cómo iba todo. Dije que bien, que todo normal. Mentira. La noche siguiente no me dormí. Me pasé las horas mirando la puerta, esperando los golpes. No llegaron. Pero a las 4 de la mañana escuché algo peor. Voces. No en la puerta. Dentro. En el segundo piso. Varias voces susurrando. No podía distinguir palabras, pero el tono era claro. Estaban conversando. Como si hubiera gente arriba, en una de esas habitaciones cerradas, teniendo una charla tranquila. Me levanté del sofá sin hacer ruido. Me acerqué a la escalera y miré hacia arriba. Oscuridad total. Las voces continuaban. Y entonces escuché mi nombre. Debbie. Claro. Desde arriba. Una voz que no conocía, pero que dijo mi nombre como si me conociera de toda la vida. No respondí. Me quedé paralizado, sintiendo como el sudor me enfriaba la espalda. David, baja. No era una orden. Era una invitación. Como si me estuvieran esperando para cenar. Retrocedí lentamente hacia el sofá, sin dejar de mirar la escalera. Me senté. Cerré los ojos. Conté hasta 100, como decía la regla. Cuando los abrí, las voces seguían ahí. Volví a cerrarlos. Conté hasta 100 otra vez. Más despacio. Al abrirlos, silencio. No encendí la luz en lo que quedaba de noche. Me quedé en la oscuridad, mirando fijamente la escalera, esperando ver algo bajar. No bajó nada. A las 5:48, el arrastre en el techo fue más fuerte que nunca. Salí al porche y, durante esos 2 minutos, tuve la certeza absoluta de que algo me estaba mirando desde la ventana del segundo piso. No miré para comprobarlo. Debí renunciar esa misma mañana. Pero no lo hice. Porque cuando salí, cuando sentí el sol en la cara, todo me pareció ridículo. Solo eran sugestiones. Solo era una casa vieja y mi mente jugándome malas pasadas por la falta de sueño. Llamé a mi novia, Ana, desde el pueblo, antes de volver a casa.
Le conté lo de las voces, pero en tono de broma. Esta casa está bien embrujada, le dije riendo. Ella se rió también, pero noté que le preocupaba. ¿No será peligroso? No, para nada. Solo son cosas de mi cabeza. Mentira. No eran cosas de mi cabeza. Pero necesitaba creerlo. La tercera semana fue un infierno progresivo. Las voces se volvieron más frecuentes. Al principio solo arriba, luego también en el recibidor, en la cocina, a mi lado. Nunca las entendía del todo, como si hablaran un idioma que casi pudiera comprender pero no del todo. Palabras sueltas. Mi nombre, siempre mi nombre. David, ven. David, siéntate con nosotros. David, no tengas miedo. Una noche, las luces se apagaron y, en la oscuridad, sentí algo que pasó rozándome la pierna. Algo frío. Algo que no debería estar ahí. No me moví. Conté hasta 100 con los ojos cerrados. Las luces volvieron. No había nada. Pero esa noche, cuando fui al baño a lavarme la cara, vi algo en el espejo. No quiero escribir esto. Pero tengo que hacerlo. Vi mi reflejo. Normal, al principio. Pero cuando me giré para salir, el reflejo no se giró conmigo. Se quedó mirándome. Sonriendo. Cerré los ojos. Conté hasta 100. Cuando los abrí, ya no estaba. Pero había visto esa sonrisa. Y no era mi sonrisa. La última noche fue el 23 de diciembre. Faltaban 2 días para Navidad. Había quedado con Ana en que pasaría la Nochebuena con su familia, que ya estaba harto de este trabajo, que solo faltaban un par de noches más. Me sentía optimista por primera vez en semanas. Llegué a las 10. Todo normal. Encendí las luces. Me senté en el sofá con mi libro. Radio clásica de fondo. A las 11, el teléfono fijo del recibidor sonó. Me quedé helado. Sonó una vez. 2 veces. 3. Regla número 3. No contestes. Sonó 4 veces. 5. 6. Y entonces dejó de sonar. Pero inmediatamente después, alguien llamó a la puerta. 3 golpes. El mismo patrón. Me levanté del sofá lentamente. Algo iba mal. Nunca había pasado todo junto. Las reglas estaban pensadas para cosas separadas, no para una cadena así. Los golpes continuaron. Más fuertes. David, sé que estás ahí. La voz del otro lado. La misma de aquella noche, pero ahora más cercana. Más real. Abre la puerta, David. No voy a abrir, dije. Y en cuanto lo dije, supe que había cometido un error. No debía hablar. No debía responder. Silencio al otro lado. Luego una risa baja. Ahogada. No importa, David. No hace falta que abras. Y entonces la puerta comenzó a temblar. Como si algo enorme estuviera empujando desde fuera, pero sin violencia, con una fuerza constante, inexorable. Retrocedí hacia la escalera, sin saber dónde meterme. Las luces parpadearon y se apagaron. Oscuridad total. Y en la oscuridad, las voces. Todas a la vez. Susurrando, llamándome, riendo. Sentí algo en mi hombro. Una mano. Fría. Huesuda. Me giré. No sé qué vi. No quiero recordarlo. Pero vi algo que no era humano, algo que sonreía con mi cara, algo que tenía mis ojos pero no mi mirada. Cerré los ojos. Conté hasta 100. 101. 102. Pero las manos no se iban. Había más ahora. Tocándome la cara, los brazos, el pecho. Cuenta hasta 100, decían las voces. Nosotros contamos contigo. No sé cuánto tiempo pasó. En algún momento, las manos desaparecieron. Las luces volvieron. Eran las 5:48. El arrastre en el techo. Tenía que salir. Me levanté del suelo, temblando, y fui a la puerta principal. La abrí. Salí al porche. Afuera seguía oscuro. Cerré la puerta tras de mí y empecé a contar los 2 minutos. Pero entonces noté algo. No era de noche. Era de día. El cielo estaba claro, azul. El sol calentaba. Y había gente en la calle. Coches. Niños jugando. Miré mi reloj, 3 de la tarde. No entendía nada. Habían pasado horas. ¿Había estado inconsciente todo ese tiempo? ¿Por qué nadie había ido a buscarme? Y entonces vi la puerta. Estaba entreabierta. Yo la había cerrado al salir. Estaba seguro. Alguien la había abierto desde dentro. Escuché pasos detrás de mí. En el porche. No mires, dijo una voz. Mi voz. No miré. Pero supe que estaba ahí. Supe que me sonreía. Salí corriendo. Corrí por el camino de tierra hasta el pueblo,
sin mirar atrás. Cuando llegué, eran las 3:30. Había gente, movimiento, normalidad. Nadie me prestó atención. Llamé a Sergio desde una cabina. No contestó. Llamé a Ana. Tampoco. Volví a mi piso. Ana no estaba. Había una nota en la mesa. David, llevo 3 días sin noticias tuyas. He llamado a la policía. Estoy en casa de mi madre. Llámame cuando leas esto. 3 días. Habían pasado 3 días. No recordaba nada de ese tiempo. Solo la oscuridad. Las manos. Las voces. Nunca volví a esa casa. Nunca más. Pero no importa. Porque cuando llegué a mi piso, esa primera noche, y entré al baño a mirarme al espejo, él ya estaba ahí. Mi reflejo. Sonriendo. Y no se ha ido desde entonces. Ahora mismo, mientras escribo esto, lo tengo detrás de mí. No, no es un reflejo. Está detrás. En la puerta de mi habitación. Mirándome. Tiene mi cara. Mi ropa. Pero no es yo. Y me está hablando. Me está diciendo que tengo que volver. Que me están esperando. Que la casa no ha terminado conmigo. No voy a volver. Prefiero morir aquí. Pero no sé cuánto tiempo pueda resistirme. Porque cada noche, cuando me giro, está un poco más cerca. Anoche tocó mi cama. Esta noche. No quiero pensar en esta noche. Si alguien lee esto, si alguien ha vivido algo parecido, por favor, escríbanme. Necesito saber que no estoy solo. Necesito saber que hay una forma de quitármelo de encima. Pero en el fondo sé que no la hay. Porque cuando me asomo a la ventana, a veces lo veo. No a él. Al otro. El que está en la calle, mirando hacia arriba. El que espera. El que sonríe con mi cara.